Nadie lograba calmar al pequeño Tomás. 9 niñeras habían fracasado. Pero entonces llegó ella, una chica humilde, con una voz tan suave que no solo hizo dormir al niño, sino que también despertó el corazón de un hombre que ya no sabía amar. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El silencio en la imponente casa del barrio de Palermo, en Buenos Aires, era una entidad propia, una presencia densa y fría que se infiltraba en cada rincón, cada objeto de diseño minimalista, cada rayo de luz que atravesaba los inmensos ventanales. Era un silencio que no traía paz, sino que reflejaba la ausencia, el duelo, la vida que una vez latió allí y que ahora era solo un recuerdo lejano y doloroso. En el centro de este mausoleo de lujo y tristeza vivía Valentín Romero. A sus 39 años, era uno de los arquitectos más visionarios y célebres de Latinoamérica, director ejecutivo de Romero Arquitectos, una empresa que construyó rascacielos que transformaron los horizontes de las grandes ciudades, pero que, paradójicamente, fue incapaz de reconstruir los cimientos de su propia casa. Desde que perdió a su esposa, Sofía, en un parto difícil que trajo al mundo a su único hijo, Tomás, 2 años antes, Valentín se había transformado en una versión más fría, práctica y distante de sí mismo. El dolor abrumador de la pérdida se había transformado hábilmente en una armadura de trabajo obsesivo, una metodología incansable y una obstinada negativa a sentir nada que pudiera volver a exponer su vulnerabilidad. Se había convertido en un maestro en el diseño de espacios para otros, pero había olvidado cómo habitar su propia vida. La única pieza que no encajaba en su rutina perfectamente controlada era Tomás, su hijo de 6 años. Un niño de ojos grandes y expresivos, con una sensibilidad que lo hacía a la vez brillante y frágil. Diagnosticado con un grado moderado de autismo, Tomás vivía en su propio universo, un mundo de rituales y silencios que muy pocos podían descifrar. Desde la muerte de su madre, la única persona que parecía comprender la melodía de su alma, el sueño del niño se había convertido en un campo de batalla. Sufría de insomnio severo, ataques de hiperactividad nocturna y miedos que no podía nombrar, pero que lo hacían llorar durante horas en la oscuridad de su habitación. Valentín, con todo su ingenio para resolver complejos problemas de ingeniería, se sentía un completo fracaso ante el dolor de su propio hijo. Lo había intentado todo. Los mejores terapeutas, los especialistas más reconocidos en sueño infantil y una sucesión de 9 niñeras, todas con currículums impecables, pero que invariablemente no lograban crear el más mínimo vínculo con el niño y renunciaban tras unas semanas agotadoras. La casa de los Romero era un carrusel de 1900, rostros desconocidos que solo aumentaba la ansiedad e inseguridad de Tomás, profundizando el abismo de soledad que envolvía a padre e hijo. Mientras tanto, en el vibrante barrio obrero de Villa Crespo, al otro lado de la ciudad, la vida de Julieta Díaz se desarrollaba en una paleta de colores mucho más modesta, pero no menos desafiante. A sus 24 años, Julieta era una talentosa y apasionada estudiante de arquitectura, pero sus sueños se veían constantemente pospuestos por la dura realidad de sus finanzas. Vivía en un pequeño y acogedor apartamento con su madre, una costurera de manos talentosas y salud frágil, y luchaba por pagar su matrícula universitaria, trabajando como niñera en su tiempo libre. Julieta poseía una dulzura y una sensibilidad que parecían contrastar con la crudeza del mundo que la rodeaba. Tenía un talento natural para la música, una voz suave y tranquilizadora, y sobre todo una rara y valiosa habilidad para crear ambientes de calma y seguridad, no
solo con objetos, sino con su propia presencia. Entendía, como pocas, el lenguaje silencioso de los espacios y las almas, cómo la luz, el sonido y el cariño podían transformar una simple habitación en un verdadero refugio. Fue a través de una agencia de empleo y con la recomendación de un ex jefe que elogió su paciencia angelical, que la llamaron a la entrevista más improbable y desafiante de su vida, la de la 10ª candidata a ser la niñera del hijo del inaccesible y temido Valentín Romero. La entrevista fue tan fría e impersonal como Julieta había imaginado, quizás incluso más. La mansión de Palermo era de una belleza deslumbrante, pero con una frialdad que le provocó escalofríos. Valentín la recibió en su despacho privado, un espacio que parecía más la sala de juntas de un banco de inversión que la habitación de una casa donde vivía un niño. Apenas levantó la vista del proyecto en el que estaba trabajando. La expresión de su rostro era de aburrimiento e impaciencia, que la hizo sentir pequeña e inadecuada. «Señorita Díaz», dijo con voz grave y monótona, sin rastro de compasión, «seré directo, porque no tengo tiempo que perder. Mi hijo es complicado. Ningún profesional ha logrado aún tratar sus problemas de sueño. La agencia dice que tiene sensibilidad. Sinceramente no sé qué significa eso, pero la propuesta es simple». Finalmente la miró, con los ojos azules y gélidos como el invierno patagónico. «Si logras que mi hijo duerma tranquilo una sola noche entera, el puesto es tuyo. Si no, ni siquiera tienes que volver al día siguiente. ¿Entendemos?» Julieta sintió un nudo en la garganta. Su arrogancia era casi palpable. Pero entonces miró una fotografía en su escritorio, la imagen de un niño pequeño con ojos tristes, y su corazón se llenó de una compasión que venció su miedo. «No puedo prometer nada, señor Romero», respondió con una voz sorprendentemente firme, con una leve e inesperada sonrisa en los labios. «Los niños no son máquinas que se arreglan con una promesa, pero puedo intentarlo con todo mi corazón». Su respuesta, tan distinta de la sumisión o el exceso de confianza de los candidatos anteriores, pareció por un instante resquebrajar su armadura. La miró en silencio durante unos segundos, antes de volver a concentrarse en sus papeles. «Empieza esta noche». La primera noche de Julieta en casa de los Romero fue una inmersión en un universo de silencio y dolor contenido que se palpaba en cada rincón de aquella inmensa casa vacía. Tomás, como era de esperar, estaba pasando uno de sus peores días. Se negaba a ducharse, a ponerse el pijama o a cenar. Cualquier intento de acercarse a Julieta se topaba con gritos, llantos o una obstinada negativa a mirarla a los ojos. No quería jugar, no quería tocar ninguno de sus juguetes, no quería oír historias. Simplemente paseaba de un lado a otro por su habitación, agitado, como un animalito enjaulado, emitiendo sonidos repetitivos que eran la única expresión de su angustia. Julieta, con una paciencia que parecía infinita, no lo forzó ni lo presionó. Simplemente se sentó en el suelo de la habitación, a una distancia prudencial, y lo observó en silencio, intentando descifrar el lenguaje de su dolor. Y entonces, en lugar de intentar imponerle una rutina o una actividad, hizo lo único que le dictaba el corazón. Empezó a cantar. No era una nana tradicional, ni una canción infantil animada. Era solo una melodía suave y antigua, una canción popular que su abuela le había cantado. De niña, una melodía que hablaba de ríos, montañas y estrellas. La cantó casi en un susurro. Su dulce y melodiosa voz llenaba el silencio de la habitación, sin esperar ninguna reacción, simplemente ofreciendo ese sonido como un bálsamo, como una invitación a la calma. Poco a poco, la suave melodía de Julieta empezó a obrar su magia. Tomás, que hasta entonces parecía inmune a cualquier estímulo externo, dejó de pasearse. Se sentó en el suelo,
al otro lado de la habitación y la observó con la cabeza inclinada, sus grandes ojos curiosos fijos en ella. Julieta no dejó de cantar. Continuó su serena melodía como si tejiera una alfombra de sonidos para que el alma del niño descansara. Y entonces, lenta, casi imperceptiblemente, empezó a acercarse. Se deslizó por la suave alfombra centímetro a centímetro, como un explorador cauteloso en territorio desconocido. Julieta permaneció quieta, simplemente cantando, con el corazón latiendo con una anticipación que era casi una oración. Finalmente la alcanzó, y en un gesto que llenó el corazón de Julieta de una emoción abrumadora, apoyó la cabeza en su regazo, como un cachorro buscando el calor y la seguridad de su madre. Cerró los ojos, su pequeño y tenso cuerpo finalmente se relajó. Y, al son de esa melodía que parecía provenir de tiempos antiguos, Tomás Romero se quedó dormido. Un sueño profundo, sereno y apacible. Por primera vez en muchísimos meses, Julieta permaneció allí, en el frío suelo, inmóvil, con su pequeño cuerpo, dormido en sus brazos, sintiendo el peso y la belleza de esa confianza depositada en ella, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. Mientras la pequeña revolución se desarrollaba en la habitación de Tomás, Valentín Romero llegó a casa antes de lo habitual, algo inusual. Una reunión importante se había cancelado a última hora y se encontró con una tarde inesperadamente libre, una tarde que no sabía cómo llenar. Aparcó su lujoso coche en el tranquilo garaje y entró en la mansión, esperando encontrar la escena habitual. Las luces tenues, el silencio opresivo y, probablemente, los sonidos de su hijo llorando o inquieto provenientes del piso de arriba. Pero, para su sorpresa, la casa estaba sumida en un silencio diferente. Un silencio que no era de vacío, sino de paz. Y entonces la oyó, una voz femenina, suave y melodiosa, proveniente del piso de arriba, cantando una canción que no reconoció, pero que parecía transmitir en sus notas una calma y una dulzura que no había escuchado en años. La curiosidad, una sensación que rara vez se permitía, lo invadió. Subió las escaleras de mármol lentamente, descalzo para no hacer ruido, como un ladrón en su propia casa. La voz lo guió hasta la habitación de Tomás, cuya puerta estaba entreabierta, y la escena que vio lo detuvo, con el corazón latiendo con fuerza. Allí, sentada en el suelo, apoyada en la cama del niño, con la suave luz de una lámpara iluminando su rostro sereno, estaba ella, la nueva niñera Julieta, y en sus brazos, durmiendo como un ángel, con el rostro sereno y respirando suavemente, estaba su hijo, Tomás. Valentín permaneció allí, de pie en el pasillo, oculto entre las sombras, observando aquella escena que parecía salida de un sueño, del recuerdo de una vida que creía perdida para siempre. Vio cómo la mano de Julieta acariciaba suavemente el cabello de su hijo, el cariño en sus ojos, mientras tarareaba la suave melodía, aunque el niño ya dormía. Vio la paz en el rostro de Tomás, una paz que él, su propio padre, con todo su dinero, con todos sus recursos, con todos sus especialistas, no podía darle. Y entonces, algo en su interior, algo que había estado encerrado, congelado, petrificado durante 2 largos y dolorosos años, empezó a romperse. Una oleada de emociones abrumadoras, una mezcla de alivio, gratitud, profunda tristeza y una culpa penetrante, lo invadió con una fuerza que lo dejó sin aliento. Se apoyó en la fría pared del pasillo para no desplomarse y, sin poder controlarlo, las lágrimas que se había negado a llorar por la muerte de su esposa, las lágrimas que se había tragado en nombre de la fuerza y el control, comenzaron a correr por su rostro. Un llanto silencioso y amargo, el llanto de un hombre que, en ese momento, se dio cuenta de su propio e inmenso fracaso como padre, como ser humano. Ella lo hizo, pensó,
con el cuerpo temblando por sollozos que intentaba ahogar con la mano. En una sola noche, esta mujer desconocida, esta niña, hizo lo que yo, su padre, no he podido hacer durante años. Lo hizo dormir tranquilo, lo hizo sentir seguro. Hizo lo que ni yo ni nadie ha podido hacer desde que Sofía se fue. Y, en ese momento de pura y absoluta vulnerabilidad, Valentín Romero se dio cuenta de que la llegada de Julieta Díaz a su silenciosa casa era mucho más que contratar a una nueva niñera. Fue la llegada de algo que ni siquiera sabía que estaba buscando, algo que podría tal vez curar no solo el dolor de su hijo, sino también el suyo propio. A partir de esa noche reveladora, una nueva y delicada rutina comenzó a arraigarse en el hogar de los Romero, una que giraba en torno a la música, el silencio y la presencia tranquilizadora de Julieta. La canción de cuna improvisada se convirtió en un ritual sagrado e indispensable para el sueño de Tomás. Todas las noches, después del baño y la cena, Julieta se sentaba con él en su habitación y cantaba. A veces eran las viejas canciones populares que su madre había tejido, melodías que hablaban del paisaje andino, las llamas y las estrellas. Otras veces, cuando la inspiración la asaltaba, inventaba pequeñas canciones personalizadas al instante, con letras que hablaban de los dinosaurios de juguete de Tomás o de sus colores favoritos. Y la música, con su poder curativo, comenzó a obrar milagros. Tomás no solo dormía toda la noche, todas las noches, sino que también comenzó a florecer durante el día. La constante inquietud dio paso a períodos de calma y concentración. El profundo silencio se rompía con nuevas palabras, frases cortas e intentos de comunicación que llenaban el corazón de Julieta de inmensa alegría. Empezó a sonreír con más frecuencia, a buscar el contacto visual, a dibujar con un entusiasmo que antes no había mostrado. Sus dibujos, antes caóticos y oscuros, ahora estaban llenos de colores vibrantes, formas reconocibles y, para sorpresa de todos, pequeños soles sonrientes. La transformación del niño era visible, palpable, un testimonio silencioso del poder del cariño y la sensibilidad de su nuevo cuidador. Valentín, a su vez, comenzó a observar a Julieta con una atención que iba mucho más allá de la gratitud de un padre aliviado. Había empezado a llegar temprano a casa, con la excusa de que necesitaba terminar unos informes en su despacho, pero en realidad solo lo hacía para poder oír, incluso a lo lejos, el sonido de su voz cantándole a su hijo. Esa suave melodía que resonaba por la silenciosa casa era como un bálsamo para su alma atormentada. Empezó a fijarse en ella como nunca antes había hecho con ningún otro empleado. Advirtió su amabilidad y respeto con todo el personal de la casa, desde la cocinera hasta el jardinero. Observó las conversaciones que mantenía con Tomás, la inteligencia con la que respondía a las preguntas curiosas del niño, la creatividad con la que transformaba cualquier objeto simple en un juguete, cualquier momento banal en una aventura, y vio, con creciente admiración, la inteligencia que brillaba en sus ojos, una inteligencia que no era académica ni pretenciosa, sino intuitiva, emotiva, profundamente humana. ¿Tienes formación en educación infantil, Julieta? ¿O en psicología, quizás?, preguntó una tarde, genuinamente curioso por el origen de sus habilidades únicas. Ella lo miró, sorprendida por la pregunta, y sonrió tímidamente. No, señor Romero. En realidad, soy estudiante de tercer año de arquitectura. Su respuesta la dejó completamente perpleja. ¿Arquitectura?, repitió con la incredulidad evidente en su voz. Pero, ¿qué tiene que ver la arquitectura con todo esto que le hace a mi hijo? Ella lo miró, y por primera vez, él vio en sus ojos un destello de pasión que no era solo compasión, sino un sueño profesional. Todo, señor Romero. Para mí,
La arquitectura no se trata solo de construir edificios, se trata de crear espacios. Y me encanta, más que nada, la idea de poder crear espacios que acojan a las personas, que las hagan sentir seguras, bienvenidas, en paz, como la habitación de un niño, por ejemplo. La revelación de que Julieta era estudiante de arquitectura y la pasión con la que describió su visión de la profesión despertaron en Valentín un nuevo y poderoso interés. Como uno de los arquitectos más reconocidos del país, de repente sintió una conexión con ella que trascendía la relación de empleador y empleado, de padre y niñera. Vio en ella no solo a una cuidadora talentosa, sino a una potencial colega profesional, un alma que compartía, aunque de una forma diferente y quizás más pura, la misma pasión que una vez lo impulsó. Y, en un impulso que mezclaba la curiosidad profesional con un creciente deseo de acercarse a ella a un nivel más personal, le hizo una invitación inesperada. Julieta, estoy trabajando en un nuevo proyecto, un centro cultural comunitario en un barrio marginal de Buenos Aires. Es un proyecto pro bono para mi empresa y me gustaría mucho que lo visitaras conmigo mañana. Me gustaría escuchar tus ideas, tu perspectiva sobre cómo crear un espacio que sea, como dijiste, un verdadero abrazo para la comunidad. Julieta se quedó sin palabras. ¿Una invitación del gran Valentín Romero para visitar uno de sus proyectos? ¿Para dar su opinión? Era algo que jamás imaginó. Me encantaría, señor Romero. Sería un gran honor, respondió con el corazón latiendo de emoción ante la oportunidad. Y al día siguiente se encontró junto a él, en medio de una obra, con casco de seguridad, sintiéndose por primera vez parte del mundo al que había soñado pertenecer. La visita a la obra fue una experiencia transformadora para ambos. Julieta, en su elemento, observó cada detalle del proyecto con una mirada técnica y a la vez profundamente humana. No se limitó a analizar los planos y las estructuras. Recorrió el espacio imaginando a las personas que lo ocuparían, a los niños que jugarían allí, a los ancianos que buscarían refugio y compañía. Y sus comentarios, cuando Valentín se los pidió, no eran los de una persona común, sino los de alguien con una visión arquitectónica única y una profunda sensibilidad hacia las necesidades humanas. La altura del techo en esta sala principal es impresionante, Valentín, comentó, usando su nombre de pila por primera vez de forma natural y sin pretensiones. Pero la iluminación artificial parece un poco fría. Quizás unas claraboyas podrían aportar más luz natural y una sensación más acogedora. Continuó. Y esta zona exterior, en lugar de solo cemento, ¿por qué no crear un pequeño jardín sensorial, con texturas, aromas y sonidos que estimule especialmente a los niños con necesidades especiales? Valentín la escuchó en silencio, completamente fascinado, no solo por la pertinencia de sus observaciones técnicas, sino por la profundidad de su visión, por la forma en que era capaz de ver el potencial humano de cada espacio. Se dio cuenta de que su genio no residía solo en su voz serena, sino en su mente que creaba, transformaba y humanizaba. Tras visitar el proyecto sintiendo que la conversación no podía terminar ahí, Valentín, en otro gesto impulsivo, la invitó a almorzar. Y para su sorpresa y alegría de Julieta, insistió en que Tomás los acompañara. El almuerzo tuvo lugar en un pequeño y encantador restaurante de barrio, un lugar sencillo con manteles a cuadros y un delicioso aroma a comida casera, el tipo de lugar al que Valentín no había ido en años. Y fue mágico. Por primera vez no eran el jefe y la criada, ni el arquitecto y el estudiante. Eran simplemente tres personas compartiendo una comida, una conversación, una tarde agradable. Rieron juntos de las divertidas historias de Tomás, compartieron una generosa porción de flan con dulce de leche.
Y en cierto momento el niño, sintiéndose completamente seguro y feliz, apoyó la cabeza en el hombro de Julieta y se durmió, con una sonrisa serena en los labios. Valentín observó la escena, con el corazón desbordado por una emoción que no sabía cómo definir. Era una mezcla de paz, de gratitud, de una felicidad tan pura y simple que casi dolía, y sintió, con una certeza abrumadora, que algo fundamental e irreversible estaba cambiando dentro de él, que las paredes de hielo alrededor de su corazón finalmente se estaban derritiendo, dando paso a un sentimiento nuevo, cálido y peligrosamente real. La cercanía entre Valentín y Julieta, ahora alimentada por la admiración mutua y una creciente complicidad, comenzó a profundizarse de una manera que inevitablemente los condujo a un territorio más íntimo y complejo. La noche de la fiebre de Tomás fue uno de esos puntos de inflexión, un catalizador que aceleró el proceso de abrir sus corazones. La incansable dedicación de Julieta durante las largas 18 horas que cuidó del niño sin pegar ojo, sin quejarse, impulsada únicamente por un amor y una compasión que parecían inagotables, dejó a Valentín profundamente conmovido y agradecido. Al verla dormitando en un incómodo sillón junto a la cama de Tomás, con el rostro sereno a pesar del cansancio, sintió una imperiosa necesidad de cuidarla, de protegerla. Los cubrió a ambos con una suave manta, un gesto que, aunque simple, estaba lleno de una ternura y un cariño que no había mostrado a nadie en mucho tiempo. La conversación que siguió cuando ella despertó fue una de las más honestas y vulnerables que había tenido en su vida. «Julieta, yo quería decirte algo», empezó con la voz ronca por la emoción contenida. «No sé qué sería de nosotros, de mi hijo y de mí, sin ti. Llegaste a esta casa en un momento de tanto silencio y tanto dolor, y trajiste la música, la calma, la esperanza. Te estoy eternamente agradecido». Ella lo miró, con los ojos brillantes, en la tenue luz de la habitación, y su respuesta lo desarmó por completo. «Solo hice lo que me dictaba el corazón, Valentín. Tomás, él me recuerda cada día cuánto vale la pena amar, cuánto cariño puede sanar. También me curó de muchas penas. El beso, el primer beso, ocurrió una noche lluviosa y melancólica, unas semanas después. Tomás ya dormía profundamente en su habitación, y la casa estaba sumida en la quietud de la noche. Julieta, sentada en la sala, tarareaba suavemente una canción de cuna, una costumbre que había adquirido y que ahora también la calmaba. Valentín, que la observaba desde la puerta con el corazón latiendo con fuerza, sintió que ya no podía posponer lo que su corazón gritaba. «Julieta», dijo en voz baja, «esa canción es tan hermosa. ¿Puedes cantármela también?» Ella lo miró sorprendida y con una tímida sonrisa en los labios. Se acercó lentamente, se sentó a su lado en el sofá y la tensión entre ellos era una dulce, casi insoportable electricidad. No dijo nada más, solo la miró, con sus ojos azules suplicantes, pidiendo un permiso que iba más allá de las palabras. Y entonces la besó, un beso lento, tierno y agradecido. Un beso que no fue de posesión, ni de pasión apremiante, sino de profunda y reverente admiración. Un beso que fue la confesión silenciosa de un corazón que por fin se permitió sentir de nuevo. Sin embargo, como en toda historia donde se encuentran mundos tan distintos, el conflicto era inevitable. El acercamiento entre Valentín y Julieta, por muy discreto que intentaran mantenerlo, no pasó desapercibido para la mirada vigilante y a veces crítica del mundo que los rodeaba. La primera en expresar su desaprobación fue la directora del colegio de élite donde estudiaba Tomás, una mujer rígida y apegada a las convenciones sociales. En una reunión rutinaria para hablar sobre el desarrollo del niño,
confrontó a Valentín con una preocupación que sonaba más a una acusación velada. «Señor Romero», dijo con su tono de profesora, «hemos notado una mejora significativa en el comportamiento y la socialización de Tomás, lo cual es maravilloso. Sin embargo, también hemos observado que ha desarrollado un apego extremadamente fuerte y diría excesivo a su nueva niñera. Esto puede generar cierta confusión de roles en su mente y a la larga puede no ser saludable para su desarrollo emocional». Valentín la escuchaba con una calma gélida, mientras la ira le subía al pecho. «Con el debido respeto, señora directora», respondió con una voz peligrosamente tranquila. «La confusión sería arrebatarle a mi hijo a la única persona que, durante los últimos 2 años, lo ha hecho florecer, sonreír, sentirse seguro y querido. Usted lo llama apego excesivo. Yo lo llamo sanación. Y no interferiré en ese proceso de ninguna manera». A pesar de la vehemente defensa de Valentín, las palabras del director sembraron la duda y el miedo en el corazón de Julieta. Ella, que ya lidiaba con sus propias inseguridades respecto a esa relación tan improbable, empezó a preguntarse si su presencia perjudicaba de alguna manera a Tomás, si su cariño ocupaba un espacio que no le pertenecía. El miedo a ser una interferencia negativa en la vida de ese chico al que amaba como a un hijo la consumía. Y en un acto de altruismo y un amor que creía protector, decidió alejarse. «Gabriel», le dijo usando el nombre formal que no había usado en meses, lo cual ya revelaba la distancia que quería imponer. «Creo que el director tiene razón. No quiero interferir en la vida de Tomás, ni en la tuya. Es mejor que me vaya antes de que su apego se agrave aún más, que sea aún más doloroso cuando tenga que irme». Valentín la abrazó con desesperación en la mirada. «¿Irme? No te irás a ningún lado, Julieta. No te entrometiste en nada. Nos salvaste a ambos. Y no quiero. Me niego a vivir en un mundo donde ya no le cantes a mi hijo, donde ya no me sonrías». Pero su miedo, en ese momento, fue más grande que su lógica. El punto de quiebre, el evento que puso a prueba todos sus sentimientos y decisiones, ocurrió de forma dramática y aterradora. Tomás, sintiendo la distancia de Julieta y la creciente tensión entre ella y su padre, entró en una crisis de angustia. En un momento de distracción, en la escuela huyó. Simplemente desapareció. La noticia cayó sobre Valentín como una bomba. El pánico y la culpa lo paralizaron. Llamaron a la policía, comenzó la búsqueda, y cada minuto que pasaba era una tortura para su desesperado padre. Fue entonces cuando tuvo una intuición, una certeza que le salió del corazón. Tomás no estaba perdido, estaba buscando a Julieta, y sabía dónde encontrarla. Los fines de semana, para complementar sus ingresos y mantener viva su conexión con el arte y la gente, Julieta trabajaba en un pequeño puesto en la famosa Feria de Antigüedades de San Telmo. Valentín conducía hasta allí como un loco, con el corazón en un puño, y al llegar se encontró con la escena que tanto temía y a la vez tanto anhelaba ver. Julieta, de rodillas en medio de la calle adoquinada, abrazando a un Tomás que lloraba convulsivamente, mientras los demás vendedores del mercado formaban un círculo protector a su alrededor. «Sabía que me encontraría, Sisa. Lo sabía», sollozó el niño, aferrándose a su cuello como si le fuera la vida en ello. Valentín se acercó lentamente, con el corazón hecho pedazos, la emoción ahogando su voz. Se arrodilló frente a ambos y la mirada que intercambió con Julieta fue de desesperación, de una súplica y un amor que trascendía cualquier palabra. «Julieta», dijo con la voz ronca, las lágrimas corriendo por su rostro. «Este chico te necesita tu amor, tu calma, tu música. Y yo», hizo una pausa, tragándose el orgullo y el miedo, «yo también te necesito. Más que a nadie en mi vida. Por favor,
vuelve a casa, vuelve a nuestro hogar. Su súplica, la visión del sufrimiento de Tomás y la certeza que ahora habitaba su propio corazón, derribaron las últimas barreras de Julieta. Supo, en ese momento, que su lugar estaba allí, junto a esas dos almas que la vida, de una manera tan tortuosa y hermosa, le había dado para cuidar y amar. El regreso de Julieta a la casa de los Romero no fue el de una empleada que regresa a su trabajo, fue el de un familiar que regresa a su hogar. Desde ese día, las últimas y más fuertes barreras entre ellos se derrumbaron. Ya no había jefe ni criada, ya no había miedo ni inseguridad. Solo había una familia, aún en construcción, pero ya cimentada sobre los cimientos del amor, el perdón y la necesidad mutua. Con una generosidad que no esperaba nada a cambio, Valentín se aseguró de que Julieta no abandonara sus propios sueños. Pagó la totalidad de sus estudios de arquitectura, insistiendo en que su talento era un don indestructible, y la rutina de la casa, antes marcada por el silencio y la rigidez, ahora se llenaba de los pequeños y significativos rituales de una vida familiar feliz. 3 cepillos de dientes en el baño, los coloridos dibujos de Tomás pegados con imanes a la puerta de acero pulido del refrigerador, besos robados en el porche al atardecer y canciones de cuna susurradas en la penumbra, no solo para el niño, sino para el hombre que, a su lado, estaba aprendiendo a soñar de nuevo. 2 años después de aquel día de reencuentro en San Telmo, sus vidas habían cambiado de una forma que parecía un milagro. Julieta, con su talento y dedicación, se graduó con honores en arquitectura y recibió un premio por su proyecto final, un centro de terapia y acogida para niños con necesidades especiales, un proyecto que ella y Valentín planeaban construir juntos a través de su nueva fundación. Tomás, que ya tenía 8 años, era un niño completamente diferente. El diagnóstico de autismo seguía ahí, pero con amor, seguridad y las terapias adecuadas, se había convertido en un niño comunicativo, cariñoso e increíblemente inteligente. Ya podía dormir solo en su habitación, sin miedos nocturnos, pero a veces, en las noches de lluvia o cuando extrañaba su hogar, todavía aparecía en la puerta de la habitación de Valentín y Julieta y preguntaba con su dulce vocecita: ¿puedes cantarme un poquito, mamá? Y Julieta, que ahora era su madre en todo sentido, cantaba. Y Valentín, sentado en el borde de la cama, observaba la escena, con el corazón rebosante de serena felicidad. La sonrisa que Julieta le había enseñado a sonreír de nuevo, siempre presente en sus labios. Una noche de verano, en el balcón de aquella misma casa, que una vez fue un mausoleo de tristeza, mientras contemplaban las luces de Buenos Aires centellear en la distancia, Valentín abrazó a Julieta por detrás, apoyando la barbilla en su hombro en un gesto de consuelo y complicidad. «Sabes, mi amor», le susurró al oído, «a veces todavía pienso en cómo empezó todo, en el hombre destrozado que era, en el niño perdido que era mi hijo. Y veo que tú, con tu silenciosa llegada y tu inmensa fuerza, no solo reconstruiste a mi hijo, tú, pacientemente, ladrillo a ladrillo, nota a nota, me reconstruiste a mí». Ella se volvió hacia él, con los ojos brillantes de lágrimas de amor y gratitud, y le acarició el rostro con las yemas de los dedos. «Y tú, mi amor», respondió con la voz suave como la brisa, «nocturna, me enseñaste la lección más importante de todas. Me enseñaste que incluso los sueños, que parecen más difíciles, más lejanos, más imposibles, pueden algún día encontrar un verdadero hogar donde vivir». Y, bajo la mirada cómplice de las estrellas, su canción de amor, que había comenzado como un susurro en la habitación de un niño, comenzó de nuevo, más fuerte, más bella y más infinita que nunca.